¿Alguna vez has sentido un nudo en la garganta sin razón? ¿O te sientes irritado y no sabes por qué? ¿O de pronto has visto a alguien distraído, enfocado en su celular, como con muy poca paciencia y no entiendes por qué le está pasando? No es simplemente pereza o no es cansancio, se llama ansiedad. Hola, soy Maggie de Inspiramos y hoy vamos a hablar de la ansiedad. Tal vez tú hayas sentido algún episodio de ansiedad o tal vez conozcas a alguien que sufre de ansiedad o al contrario, tal vez nunca hayas sentido ansiedad y no entiendes por qué a las demás personas les da si tú piensas las cosas de una forma tan fácil y las demás personas no lo logran. Hoy en este capítulo vamos a hablar de este tema, entenderlo desde la neurociencia, saber por qué nos pasa en el cuerpo, qué pasa en nuestro cerebro, qué razones la detonan y cómo podemos hacer para mejorarla. Alguna vez decía alguien, la ansiedad no tiene cura. Claro que no tiene cura porque es que no es una enfermedad. La ansiedad es una emoción, es una alerta que te está dando el cuerpo. Es como cuando sentimos miedo, como cuando sentimos cansancio, como cuando sentimos hambre. Es algo que no se cura, simplemente tenemos que ponerle cuidado al mensaje que está enviando el cuerpo y empezar a darle las soluciones y las alternativas para que sea transitoria y no se nos quede a vivir siempre en nuestro cuerpo. Como les mencionaba, la ansiedad es una alerta que nos da el cuerpo. Cuando tenemos miedo y no se apaga ese miedo, es cuando la ansiedad como que sigue activa. A mí siempre me gusta entenderlo desde el punto de la neurociencia. ¿Qué pasa en el cerebro y por qué se nos generan estas emociones? Resulta que en el cerebro tenemos una amígdala en todo el centro, que es como esa amiga dramática. ¿Sí? Es como cuando siente que hay algún riesgo, así sea imaginario, empieza a alertarse, empieza a dramatizar, empieza a decir como el personaje de la era de hielo, como nos vamos a morir. Esa es la actividad de la amígdala. Entonces, tiene un amigo que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo lo que hace es como decirle, tranquila amiga, yo me encargo de encender todas las alarmas. Todas las alarmas significan que el cuerpo se pone como hiperactivo, la respiración se agita, empiezan a sudarnos las manos, el corazón como que palpita, porque es la forma en la que el cuerpo dice, estamos en peligro, hay que correr o hay que hacer algo. En ese momento, la parte pensante, que es la corteza prefrontal, es como si estuviera secuestrada. O sea, está pasando tanto adentro que no nos permite pensar. Entonces, cuando no estamos pensando con claridad, las emociones son las que están manejando el cuerpo. Eso es lo que pasa con la ansiedad. Estamos todo el tiempo como en alerta. El cuerpo está siempre pendiente como a reaccionar de las emociones y las cosas que están pasando. El cerebro no distingue entre un peligro real o un peligro imaginario. El cerebro no sabe si de verdad es un tigre que nos va a atacar o es algo que nos estamos inventando. Simplemente siente el miedo y la ansiedad es lo que termina activando. La ansiedad es ese miedo prolongado en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Cuando no calmamos el cerebro, entonces estamos todo el tiempo así como en esa hiperactividad y estamos siempre como muy a la defensiva de las cosas que vayan a pasar. Esa es la parte científica de cómo funciona nuestro cerebro con las emociones. Pero ¿cuál es el mensaje que nos trae la ansiedad? Porque acuérdense que todas las emociones son mensajeras. Lo único que tenemos que hacer es como ponerle cuidado. Si nosotros ignoramos una emoción, no significa que esta se va a ir. Hagan de cuenta que ignoramos la emoción y esta emoción se va como a un rinconcito en el cuerpo, allá, se queda calladita. Y apenas pasa una actividad o pasa algo que nos como que nos acelera, sale la emoción como diciendo, ahora sí puedo salir. Entonces es importante que siempre reconozcamos qué mensaje viene a darme esa ansiedad. La ansiedad no es que sea debilidad, no es que tengamos poca fe, no es que no tengamos moral, no es que no sepamos manejar las cosas. Simplemente que nos da como esa alerta y es nuestro cerebro diciéndonos algo viene, prepárate. Generalmente nos da ansiedad del futuro. Sí, como si de pronto alguien en mi familia tuvo alguna enfermedad, entonces me da como miedo que tal que yo en el futuro también tenga esa enfermedad. ¿Qué tal que me vaya a ir mal en el examen? ¿Qué tal que siempre estamos como, y si pasara tal cosa en el futuro? Entonces estamos pensando y adelantándonos un poco a lo que va a pasar, porque nos asusta lo desconocido. El futuro es incierto. Entonces, cuando no podemos controlar todo lo que tenemos, nos preocupa mucho y no sabemos cómo manejarlo. Hay que tener claro que es diferente estar ansioso a tener ansiedad. Estar ansioso es una emoción cortica, es como cuando mañana va a pasar algo y estoy ansioso porque quiero que pase. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Porque es algo que no dura todo el tiempo, porque es momentáneo, se me va a pasar muy rápido y apenas pase la situación por la que estoy ansioso, ya voy a volver a mi estado normal.
Mientras que tener ansiedad, sí, ya es cuando estamos todo el tiempo en caos, estamos en alerta, cuando la respiración constante es supremamente agitada, cuando de pronto incluso no podemos dormir, los pensamientos son bastante catastróficos, todo el tiempo estamos pensando como, "Ah, Dios mío, me va a pasar algo, me voy a morir". Siempre estamos como deseando que pasara lo peor, pues, sin embargo tampoco deseando que pase. Es ese momento en el que todo nos está abrumando. Y no es lo mismo decirle a alguien con ansiedad, ay, ya, no está tan exagerado o ya no está pasando, porque necesitamos nosotros como de pronto personas que no suframos de ansiedad, validar a la otra persona, que la otra persona entienda que de verdad no está exagerando. Y es importante siempre que busquemos esa ayuda. Está bien que tengamos un amigo con ansiedad o que nosotros mismos tengamos ansiedad. Personas que no están calificadas para manejar estas emociones, no es lo mismo que te escuchen y te den consejos a que ya puedas empezar una terapia y empezar a trabajar las cosas con las actividades que sí se deben hacer para poderla bajar. Como les comentaba al inicio, no es que la ansiedad no tenga cura, es una emoción que debemos dejar transitar. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos al borde con nuestras emociones? Y son actividades que yo siempre les voy a dejar en Inspiramos. En Inspiramos nos encargamos de hacer talleres de acompañamiento porque debemos aprender a manejar las emociones, que es lo que no tenemos. Desde pequeños siempre nos han enseñado como que hay que vivir la vida al día, como sobrevivirlo y no estar pensando en que si estoy triste, que si estoy feliz, que si tengo esto, que si tengo lo otro. La ansiedad viene a nuestra presente cuando no hemos aprendido a vivir esas emociones, cuando nos pasó algo de pronto en nuestra niñez, en nuestra juventud y no lo hemos superado, porque son episodios que de pronto vuelven a nuestra mente y no sabemos cómo manejarlo. Por eso, en los talleres de Inspiramos, lo que trabajamos es ese entendimiento de dónde viene esa emoción, qué me está generando la ansiedad. Hacerle como un zoom, hagan de cuenta que tenemos el celular y está ahí en la pantalla ansiedad y le hacemos un zoom. ¿Qué hay detrás de eso? Puede ser una tristeza, puede ser una culpa, puede ser una preocupación, pero ¿a qué? Entonces es importante que sepamos la raíz de la emoción y ya empecemos a trabajarla para que podamos transitarla. Acuérdense lo que les decía, no debemos ignorarla, sino aceptar, escucharla y dejarla que pase. Una emoción en nuestro cuerpo dura 90 segundos, entonces hay que ponerle cuidado realmente qué es lo que va a pasar, hacer como esa relajación en el momento y dejarla que avance. Uno de los tips que siempre les voy a dar en los talleres de Inspiramos es practicar la respiración consciente, porque es lo que nos trae al presente. Recuerden que estábamos hablando que la ansiedad es lo que nos lleva siempre como ese exceso de futuro, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal que sí esto? ¿Y qué tal que no otro? Entonces, cuando nos da como ese episodio de ansiedad que no sabemos cómo controlarnos y que nuestro cuerpo tampoco se puede controlar, lo primero que hay que hacer es volver a nuestro presente con un ejercicio de respiración. Siempre es importante inhalar por la nariz, inhalar largo. Pueden ir contando por ahí como hasta 4. Entonces van inhalando. Y lo importante es que la exhalación siempre sea más lenta que la inhalación, porque eso lo que hace es calmar el cuerpo. Entonces ya inhalamos en 4 segundos, ahora vamos a exhalar en 7. Y esa exhalación es como si quisiéramos mover la llama de una vela sin apagarla. Entonces va a ser larga y lenta. Este ejercicio lo pueden hacer 3 veces, 5 veces y van a ver que inmediatamente se empieza a calmar el cuerpo. Cuando estamos calmados, cuando le entra como aire al oxígeno literal, es cuando ya podemos pensar y tomar las decisiones. Pero antes de eso, no. Muchas personas cuando están en un episodio de ansiedad empiezan a hiperventilar, que es como respirar todo el tiempo y respiran desde el pecho y no saben cómo expulsar el aire. Entonces, hiperventilación es cuando hay exceso de aire dentro de nuestros pulmones. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que hacer entre respirar consciente e hiperventilar. Sí, que no les pase que están en el momento de la ansiedad y estén ahí respirando que se van a quedar sin aire o se sienten que se van a ahogar, porque esa es una respiración desde el pecho. Lo ideal es que esta respiración venga desde el diafragma. Una de las actividades que podemos hacer es colocar la mano en el pecho, la mano en el abdomen, y la idea es que al respirar se infle la manito que está en el abdomen. Ahí estamos dándonos cuenta que estamos respirando bien. Claramente, esta actividad en medio de un episodio de ansiedad no la voy a poder hacer porque, como les dije, el cerebro no va a pensar. Entonces, el cerebro no se va a acordar, "Ay, Maggie dijo que respirara así". No. Aquí es donde entra el concepto de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es
enseñarle al cerebro las nuevas cosas. Ustedes saben que todo en el cerebro radica como de rutinas. Siempre aprendemos de hacer y hacer todo lo mismo todos los días. Si somos conscientes que tenemos ansiedad, lo importante es que cuando estemos tranquilos, no sé, en la mañana, en la noche, antes de comer, hagamos estos ejercicios de respiración. Si yo aprendo a respirar en mi día a día, cuando me vaya a dar un episodio, tal vez va a ser muchísimo más fácil que yo misma me pueda calmar o que yo misma pueda ayudar a otra persona que está sufriendo de ansiedad. Porque recuerden, como mencionaba también al inicio, no puede que no nos dé a nosotros ansiedad y de pronto necesitemos ayudar a alguien. A mí personalmente me pasaba eso. Yo, gracias a Dios, nunca he sufrido un episodio de ansiedad, pero sí conozco muchas personas, muchas amigas que lo han sufrido. Y cuando ellas me contaban sus episodios, en mi mente yo lo decía como, pero pues tan fácil que era escoger tal opción. A raíz de eso fue que yo empecé a leer y empecé a investigar todo este tema de la inteligencia emocional y yo decía, ¿por qué para mí es tan fácil si yo lo pienso como tan racionalmente y por qué para las demás personas no lo es? Por lo que ya hemos venido hablando. El momento de la ansiedad lo que hace es como secuestrar la parte pensante del cerebro y no nos deja pensar. Entonces, siempre cuando a veces le dicen a uno, ay, como respire, cálmese, y uno a veces se pone como más bravo que le digan eso, realmente le están dando como la opción real de poderse calmar. Bueno, pero ¿qué dispara la ansiedad? La puede disparar cualquier situación de alerta que nos genere, ya sea algo nuestro o algo del mundo. Por ejemplo, ver noticias alarmistas, por ejemplo, tener algún episodio futuro que es demasiado incierto, exceso de responsabilidad, exceso de temas en la cabeza, exceso de control. Todas esas cosas son las que de pronto nos pueden poner un poco más en la línea de poder tener ansiedad. Para ese tema es importante siempre que esté, como les mencionaba hace un momento, diferenciar si es ansiedad, si es estar ansioso por algo que va a pasar cercano o si es de verdad que tengo ansiedad. Un psicólogo es la persona que de verdad puede decirte si tienes ansiedad, si sufres de ansiedad o no. Si tú tienes algunos de estos síntomas y tú crees que la estás viviendo, la estás sufriendo todo el tiempo, es importante que también empieces a buscar ayuda. No solamente es necesario hablar con alguien, con un amigo, con un conocido, para saber y diagnosticar si tienes o no esta emoción activada. En Inspiramos podemos dar ese apoyo. Podemos también ayudar a encontrar si tienes esa ansiedad momentánea o si es duradera. Y podemos empezar también a entender por medio de los talleres cuáles son esas situaciones que te las disparan a ti específicamente, porque no significa que a todos nos funcione de la misma forma. Puede que de pronto una actividad que a otras personas les haya pasado y les genera ansiedad, a otras puede que nos haya hecho más fuertes, ¿sí? Entonces cada uno de los casos es diferente, pero es importante que no se automediquen, que no se autodiagnostiquen, sino que de verdad busquen como esa ayuda. Para eso, insisto, estamos con Inspiramos. Estamos disponibles para poder hacer un taller a tu medida. También tenemos talleres de mujeres en los que ahí también podemos hablar. Lo importante siempre es reconocer que algo está mal. ¿Sí? A veces le dicen como busca ayuda, vaya a terapia, la gente piensa que está loco y dicen yo no estoy loco y se ponen muy molestos. Todas las personas necesitaríamos ir a terapia, así como vamos a odontología, así como vamos a un médico general, también sería importante que fuéramos a un psicólogo o que empezáramos a revisar nuestros temas emocionales, porque siempre todo está basado desde la niñez. Puede que en la niñez tuvimos algún episodio que en este momento no nos acordemos mucho, con mucha claridad, pero sí nos está afectando en nuestras relaciones. Eso es lo que yo quiero transmitirles mediante estos programas y es el manejo de las emociones. Que aprendamos a manejar esas emociones y que no reaccionemos de una forma tan alarmante a las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida. Espero que les haya gustado este capítulo, espero que se hayan sentido identificados o si conocen a alguien para que lo recomienden, que de pronto no sabemos quién de nuestro entorno pueda necesitar esta información. Me pueden ver todos los días acá en Cableva TV o si no también los invito a que me sigan en Instagram como Maggie de Inspiramos. En Spotify también quedan estos episodios arriba y en mi canal de YouTube también como Maggie de Inspiramos me pueden encontrar para que se suscriban y me compartan para más información. Quedo pendiente, que tengan un feliz día.